Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Sánchez y el día de hoy estoy aquí para traerte a grandes personalidades del mundo de las finanzas, los negocios, el crecimiento personal y la educación. Y bien, el día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Santinelli y quiero presentarles como él se merece a este gran señor. Él es el director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Encantado de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Él es un estratega en temas de sostenibilidad y responsabilidad social y, por supuesto, experto en relaciones públicas. Y bien, querido Miguel Ángel, quisiera platicar contigo respecto de toda esta trayectoria, pero sobre todo queremos conocerte. Por favor, platícanos de ti. Pues yo soy un apasionado de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, del ambiente que nos rodea y de cómo las personas podemos ser felices en ese ambiente con el enfoque de la responsabilidad social, que es la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Este es un trinomio inseparable. Muchos de los problemas que hoy en día tenemos es precisamente resultado de este trinomio, pero también es la clave para poder salir y para poder resolver esta problemática. Entonces, eso es lo que hace Miguel Ángel Santinelli a través de comunicar, de formar expertos, darles competencias, darles habilidades para que puedan transformarse primero como personas y después a las organizaciones públicas, es decir, al gobierno, a las empresas y al tercer sector o a las organizaciones no gubernamentales con causa de la sociedad civil. Oye, y fíjate que hoy en particular, la regulación ESG es algo que predomina principalmente en Europa, en donde ya es algo que se hace de manera natural. Estados Unidos lo hace, en México las empresas que cotizan en bolsa también lo hacen. Sin embargo, pareciera que es un tema que en México todavía tiene mucho camino por recorrer. La primera pregunta es, ¿cómo llegas a esta carrera de hablar de sustentabilidad, de sostenibilidad, de responsabilidad social? Y la otra, ¿cómo ves la brecha en el caso de México? Sin duda lo que comentas, la dimensión social, ambiental y de gobernanza, lo que conocemos por sus siglas en inglés ESG, hoy en día prevalece en las organizaciones y prevalece por una solicitud de las empresas públicas que cotizan en bolsa, y así es como, además de compartir sus estados financieros, también tienen que demostrar a los accionistas, a los grupos de interés, qué están haciendo en la dimensión social, qué están haciendo en la dimensión ambiental, y esto cómo lo manejan a partir de su gobernanza. La realidad es que, como bien comentas, otras regiones del mundo, otros países, están avanzando de manera contundente en este tema. Pero lo que pasa es que han descubierto la magia de la sostenibilidad. ¿Qué es la magia de la sostenibilidad? No es un tema de temas sociales genéricos, es decir, no es solamente el reforestar, el tener uso eficiente de la energía, del agua, el hacer un buen manejo de los residuos, el tener buenas prestaciones para tus capital humano, los trabajadores que comparten contigo, sino que esto va más allá, y va más allá también no solo de tener un producto o servicio con características sostenibles. Realmente la magia de la sostenibilidad empieza cuando nosotros la abordamos desde cadena de valor, es decir, cuáles son las entradas de tu organización, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas, qué mercadotecnia tiene, cuál es el producto postventa, dónde lo haces, cuál es la infraestructura, qué camionetas, qué bodegas, qué edificios, qué casas, cómo se gestiona esto, cómo manejas el capital humano, en fin, todo lo que está alrededor de la organización. Entonces ahí sí podemos avanzar hacia la sostenibilidad. Y la realidad es que ser sostenible, ser socialmente responsable, no cuesta más. Es decir, hay una falsa decisión entre utilidades
o ser sostenible. Al contrario, son utilidades sostenibles. Y eso solo se logra teniendo un conocimiento profundo de cuáles son los procesos y de qué busca la responsabilidad social y la sostenibilidad. Entonces vemos que nosotros, al transformar a las organizaciones hacia organizaciones sostenibles y socialmente responsables, generan mayor utilidad, cumplen mejor con la ley, Claro. posicionan mejor la marca, se acercan más a sus grupos de interés, se convierten en un actor social fundamental, hay un mayor aprecio por parte de la sociedad y entonces vemos cómo ocurre esta magia que te comentaba de la sostenibilidad. Exacto, y esto es algo muy poderoso porque ahora los empresarios tendrán que buscar a precisamente un experto o un asesor que los lleve de la mano, porque te voy a decir, ahora pensamos por dónde empiezo. O sea, yo soy un emprendedor, yo ya tengo más o menos un negocio que va caminando y no sabemos por dónde empezar. Es ahí donde entra precisamente esta carrera que hoy lideras y que por favor platícanos, ¿cómo empezamos? Sí, a ver, quisiera dibujar un poco los antecedentes de la responsabilidad social. La responsabilidad social surge hace muchos siglos y es simplemente tener esta solidaridad, esta subsidiariedad con las personas y pensar en una repartición universal de estos bienes, en las deudas sociales. Y entonces empezamos con temas de filantropía, de asistencialismo, el cómo ayudábamos a las personas. El voluntariado también fue uno de los factores muy importantes, pero conforme pasó el tiempo, las empresas, los empresarios se dieron cuenta que era una forma de conectar con sus clientes, con sus grupos de interés, también con sus proveedores, con los accionistas y con los empleados, con sus trabajadores. Entonces ahí viene la profesionalización de la responsabilidad social. Okay. Es decir, ya no es solo un tema altruista, de cómo podemos apoyar, voy, doy un cheque, me olvido. Se trata de crecer de la mano, de que vayamos transformando a la sociedad. Responsabilidad social y sostenibilidad que no transforma la realidad, está haciendo falta una pieza del rompecabezas. Entonces aquí desde la Facultad de Responsabilidad Social, donde tenemos una licenciatura en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 2 maestrías, una presencial y otra en línea, un doctorado en Innovación, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 3 centros de investigación, pero además una materia obligatoria que va para toda la licenciatura de escuelas y facultades de la red de universidades Anáhuac, y eso está asegurando un sello, un lenguaje común para todos nuestros egresados, que sepan qué es la sostenibilidad, qué es la responsabilidad social. Y entonces aquí vienen a adquirir no solo el conocimiento de qué es la pérdida de biodiversidad, cómo abordar temas de pobreza, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, sino todos estos distintivos y certificaciones que tenemos hoy en día como empresa socialmente responsable, como la SA 8000, que nos habla de la responsabilidad social en el mundo del trabajo, como los sistemas de gestión ISO 14000, que nos habla de sistemas de gestión ambiental, ISO 26000, que nos dice cuáles son los lineamientos de la responsabilidad social. En fin, una serie de distintivos, certificaciones, herramientas que permiten a la organización avanzar de manera profesional con indicadores, haciendo mediciones de cuál es el retorno social de la inversión. Wow. Esto es algo que también ha crecido mucho. Antes decíamos, bueno, pues ¿dónde está? ¿Dónde ponemos la responsabilidad social en nuestro estado financiero? En los gastos. Claro. No, hoy en día se pone en la inversión. Hoy en día nosotros sabemos de cada peso que se invierte o de cada dólar que se invierte en temas de responsabilidad social, de sostenibilidad, cuál es el retorno de la inversión. Hay empresas como Pfizer, que si alguna empresa ha crecido en este tiempo, sin duda, son estos laboratorios, que han logrado de cada peso que invierten, recuperan o tienen un retorno de la inversión de 4 pesos, de 4 dólares. Estamos hablando de que si ellos invierten $1 millón en temas de sostenibilidad, tienen un retorno de la inversión de 4 millones de dólares. Ahí es donde
la responsabilidad social, la sostenibilidad, se convierte en un tema estratégico. La responsabilidad social y la sostenibilidad debe de estar en la estrategia y en la operación de las organizaciones, no en relaciones públicas o mercadotecnia. Muy interesante porque, por un lado, vemos un tema, y déjame rescatar lo que nos acabas de compartir, profesionalización. Y tiene que ver con certificaciones, que tiene que ver con aval, credenciales, preparación, certificaciones ISOs que nos lleven a acreditar que la empresa está por el rumbo de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, del cambio climático, que además va a hacer que la empresa sea rentable. Y tan es así que hoy en los grupos financieros están muy enfocados a darle mayor prioridad al acceso al crédito a todas aquellas empresas que buscan o que traen dentro de su estrategia de crecimiento un programa de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Gaby, es como si yo te pregunto, oye, ¿hay cambio climático? Tú me puedes decir, bueno, pues es que sí ha habido mucho calor, o fíjate que he sentido mucho frío, o está lloviendo más o menos. Hoy en día no medimos hacia el cambio climático, ni aprendemos de él, ni podemos hacer frente con acciones de mitigación y adaptación. Hoy en día tenemos toda una red a nivel de la troposfera, es decir, de la corteza terrestre, para hacer mediciones meteorológicas, pero también tenemos satélites especializados tanto en climatología, en meteorología, como en cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que tiene el planeta. Este último lo lanzamos apenas en el 2014. Entonces, si tú me dices, bueno, es que, ¿por qué profesionalizar la sostenibilidad? Por eso que te acabo de explicar, no podemos hacer frente, no podemos empezar a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero si no tenemos realmente mediciones y si no ponemos indicadores, que es precisamente el Acuerdo de París, para ir disminuyendo estas emisiones. Y no es un tema que va a ser la Unión Europea o América del Norte o los tigres asiáticos, China, Japón. Somos todos. La misma tonelada de CO2 de Haití pesa igual para el cambio climático que la que envía Japón, por ejemplo. Entonces, son temas donde tenemos que arropar a las personas con herramientas, con conocimiento, con método científico, que es el método que ha permitido a la humanidad transformarse en lo que hoy somos para poder hacer frente. ¿Y qué crees? Somos la última generación que podemos hacer frente a estos retos. Realmente el COVID ha sido como un ensayo que nos ha permitido empezar a ponernos de acuerdo, tanto los organismos internacionales, los gobiernos, las empresas, la sociedad, para avanzar en temas conjuntos. El cambio climático sigue avanzando. La sostenibilidad es un reto que establecimos desde 1987 y por ello necesitamos profesionalizar a las personas y que éstas lleven a las empresas, a las organizaciones, a ser empresas socialmente responsables, sostenibles, que no solo generen utilidades, sino que también no lo hagan a partir de la degradación ambiental, claro, o de malas condiciones para sus trabajadores. Tenemos que ir por todos, tenemos que trabajar como humanidad hacia estos nuevos paradigmas, y estos nuevos paradigmas precisamente se adquieren a través de la profesionalización. No necesitamos sentarnos en los consejos a generar lluvias de ideas de a ver cómo le podemos hacer y tú qué crees y por dónde entrar. Ya están estas herramientas, hay que conocerlas, pero además para cada producto y servicio, para cada organización, se tiene que hacer un traje a la medida. No hay la receta de los 10 puntos para la sostenibilidad, para la responsabilidad social. Necesitamos ver qué es ese producto o servicio, qué cosas entran, cómo llevan a cabo los procesos, de dónde vienen las materias primas, cuáles son los contaminantes, cómo los transportamos, y a partir de ahí diseñar estrategias que permitan avanzar hacia la sostenibilidad. Y creemos que eso solo lo pueden hacer las nuevas empresas, las empresas que recién surgen y entonces pueden adquirir todo este conocimiento. Eso también
es un rumor, eso Ok. no es cierto. Todas las empresas, no importa la antigüedad que tengan, no importa a qué se dediquen, pueden avanzar hacia la sostenibilidad de manera integral, insisto, no solo viendo el producto o servicio, sino viendo la empresa como un todo, como su cadena de valor, incluso su cadena de suministro, y entonces sí empezamos a ver los beneficios de la sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad es tener una mejor factura de energía eléctrica, Por hacer ejemplo, más claro. eficiente el uso del agua, tener mayores utilidades, contaminar menos. No hay nada que le moleste más a un empresario que meter cosas al proceso que luego se convierten en contaminantes tóxicos. Todo tiene que ser rediseñado de una forma que puede ser sostenible. Para eso necesitamos mucha innovación, mucha creatividad, pero sobre todo profesionalización que permita lograr esos objetivos. Profesionalización y ser sostenible. Y nos debe de quedar claro que todos los foros mundiales, económicos, están enfocados a esto, que es cero emisiones de carbono. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una ruta que ya está trazada, que ya no es descubrir el hilo negro, señores empresarios. Tenemos que adquirir esto a través de la mano de expertos, por supuesto, pero en diseñando estrategias puntuales de cumplimiento, porque no tengo que ir, ay, ahora, ¿por dónde empiezo? Ya lo tenemos marcado. Y bien, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo un empresario, o cuánto tiempo tarda un empresario en transformar su empresa? Tú seguramente has vivido algunas historias de éxito de cero. ¿Cómo me transformo? ¿Tarda mucho? Cuéntanos. Primero quisiera profundizar en esto que decías del carbón neutral, el net zero. Ok. Hoy en día se ha lanzado un llamado a todas las organizaciones para que en el 2030 reduzcamos al 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y al 2050 el 100%. Estamos hablando de un montón de tiempo, Gaby, y cualquiera diría, yo no sé si en mi empresa va a durar hasta el 2025. ¿De qué me Claro. hablan? De estos compromisos. Tenemos que empezar por estos compromisos. Larry Fink, el director de BlackRock, Ok. esta gran empresa que presta mucho dinero, le ha pedido a todos los directores corporativos que hagan estos compromisos de net zero. Ahora, tenemos que ver cómo lo hacemos. Es como si yo te digo, voy a bajar de peso, pero no te digo si va a ser con dieta, con ejercicio o con los dos. Tenemos que ir por todo y ahí se crean nuevos empleos, esto que se ha llamado los empleos verdes. Y entonces tendremos que empezar a hacer estas mediciones. ¿Cuánto tarda una empresa en alcanzar la sostenibilidad? Primero quiero decir que la sostenibilidad es un paradigma. La sostenibilidad es como eso que decía Tomás Moro de la utopía. Cuando ya nos estamos acercando a lo que creíamos que era utopía, ¿qué crees? Hay una nueva utopía que se ve más alejada. Eso mismo es la sostenibilidad. Cuando ya pensamos que somos sostenibles, empiezan a surgir nuevos retos donde nos hacen esforzarnos, nos quitan el aliento y decimos, hasta arriba de esa montaña hay que subir. Así es, ese es el reto de la sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo tarda? Depende de la habilidad de los empresarios. ¿Cómo consigo apoyos internacionales, económicos, de formación? ¿Cómo comparto la estrategia? ¿Cómo entusiasmo a todos los miembros de mi organización a que avancemos de manera conjunta a la sostenibilidad? Lo tengo como una prioridad en mi agenda porque ya me di cuenta que es un gran negocio y que soy mucho más apreciado por los grupos de interés, o solo lo hago por cumplimiento, por tener el distintivo, por un requerimiento contractual. Yo creo que esos se van a tardar mucho y a la mitad se van a dar cuenta que tienen que redoblar esfuerzos. Los que realmente abrazan la sostenibilidad de manera contundente y verdadera, empiezan a ver los frutos de esto. Siempre hablamos de la ventaja del primero que se mueve, el first mover advantage. Entonces, cada uno en sus mercados debe de buscar
empezar a demostrar liderazgo Ok. y a posicionar cómo se puede hacer mejor con menos y con menos impactos ambientales. Y eso precisamente es lo que buscan los empresarios y ahí es donde está el entusiasmo, ahí es donde está esa motivación, porque estamos hablando de reinventar nuestros negocios y podemos hacer tubería, podemos hacer alfombras, podemos hacer muebles, podemos hacer cemento, pero todo tiene un área de oportunidad para hacerlo de manera más sostenible y socialmente responsable, sin duda. Así es. Y, por ejemplo, estaba yo pensando ahora que pensamos que México, la crisis, el COVID, el endeudamiento, etcétera, pero no nos damos cuenta que México es el único país emergente con un tratado de libre comercio, que además tiene una ubicación geográfica envidiable, que además es una potencia exportadora, o sea, ni reuniendo a toda América Latina podrían superar las exportaciones que tiene México. Ocupamos el lugar número 12 en exportaciones. ¿Y qué les puedo decir en la parte manufacturera? Entonces, esto nos hace ver que el apetito de inversionistas extranjeros de verdad está en México, de verdad está en México. Y hoy, con tasas de interés casi de cero en Europa y muy bajas en Estados Unidos, ya sé, van a subir las tasas de interés. Sin embargo, la ventaja que tiene respecto de la tasa de interés en México, que podría llegar a niveles del 8%, en donde además Estados Unidos nunca había tenido la inflación más alta que la que tiene México, nos marca esta luz para decir: México es un claro ejemplo de atractivo si nosotros tenemos las condiciones adecuadas para ser atractivos al capital extranjero. Ahí, como ves, efectivamente el capital extranjero está buscando que cumplamos estos proyectos y esta estrategia de sostenibilidad, ¿correcto? Correcto. Antes de la pandemia, decir que uno era sostenible o socialmente responsable prácticamente ya era un cliché. Ya todos Sí, estábamos en la nueva era, sí, sí, ya sí. todos éramos verdes y íbamos muy bien. Nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que la pandemia vino a sacudir este enfoque y hoy en día sabemos que la responsabilidad social es individual y luego colectiva. Es Ok. decir, la suma de la responsabilidad social individual, de la sostenibilidad individual, hace el que tengamos estas estrategias colectivas. Entonces, primero, si yo me cuido a mí, yo te estoy cuidando a ti. Esa es la fórmula que hoy estamos viendo. Y por supuesto que si las empresas mexicanas son eficientes, son efectivas, entregan sus productos o servicios con calidad, pero además son sostenibles, se convierten en algo irresistible para los Claro. capitales internacionales. La gente, los grandes capitales dicen, ahí es donde yo quiero hacer negocio, porque también los inversionistas de impacto ya no solo quieren ver el retorno de su inversión, ahora quieren ver ese retorno de su inversión, esas utilidades, pero que sean sostenibles, es decir, qué de bien le hice a la sociedad y qué de bien le estoy haciendo al ambiente o cómo disminuir estos impactos al ambiente. Los inversionistas se han dado cuenta de esto y hoy en día ya es un requerimiento, tiene que ser parte del mix de estas inversiones. Entonces, por ello es una gran área de oportunidad de negocios el ser socialmente responsable y sostenible para atraer esos capitales nacionales e internacionales, pero como bien decía, que también haya certidumbre en nuestro Claro. país. Ese es algo muy Ese es importante otro tema que tenemos que seguir importante, sí. construyendo. Pero también la certidumbre del país se hace desde la visión del empresario. Si al empresario lo dejan trabajar con las condiciones iguales, el ceteris paribus, entonces sí podremos avanzar y podremos seguir creciendo como país y que nuestras empresas sigan creciendo, se sigan diversificando y alcancemos sin duda nuevos mercados. Sí, necesitamos certidumbre jurídica sin lugar a dudas en México, y yo creo que no es tan complicado generar una comunicación que genere,
que provoque el interés y sobre todo que le dé la confianza a los inversionistas extranjeros y locales para poder incrementar su participación en el mercado mexicano. Y te preguntaba que estas historias de éxito pues existen y por favor platícanos de algún caso de esta transformación hacia la sostenibilidad. Hay un caso que es el caso obligado para ver cómo una empresa se puede transformar a la sostenibilidad. Es el caso de Interface. Okay. Esta es una empresa norteamericana que tiene operaciones prácticamente en todos los continentes. Y su director, Ray Anderson, en 1995 dijo, quiero ser la primera empresa que por sus acciones y sus utilidades se transforme en un referente de la sostenibilidad. Hoy en día es una empresa que no genera emisiones a la atmósfera, el 100% de su energía es proveniente de energía renovable, okay. No genera residuos, tiene los niveles de satisfacción de las personas que trabajan en la organización más altos y utilizan prácticamente 0% agua porque le están reciclando, le están tratando, etc. Entonces vemos como una empresa que tenía más de 20 años de creación, hoy en día se puso las metas ellos de net zero, de cero residuos, de cero utilizar energía no renovable, las pusieron desde 1995 al 2020. Ya tienen 2 años que cumplieron absolutamente todo y están viendo cómo hacen la segunda vuelta, cómo van para ser todavía más sostenibles. Para ellos incluso cambiaron su planeación estratégica. Ellas dejaron de vender alfombras. Hoy en día rentan textura y color. Entonces nos damos cuenta que es un cambio de mentalidad que te permite avanzar a la sostenibilidad. Y eso es lo que todos queremos una renovación personal, espiritual, familiar, sí, social, de negocios. Y la responsabilidad social, la sostenibilidad, es una de esas piezas que nos permiten avanzar y como decíamos, de manera profesional, con certidumbre, no tenemos que inventar el hilo negro, ya tenemos estas herramientas y por eso también estas certificaciones dan certidumbre, porque son certificaciones que se adquieren a través de una auditoría de tercero, y entonces no es que yo diga, es que a mí me vienen, me auditan y aquí dice que yo soy socialmente responsable y sostenible. Esto sin duda da confianza a cualquier capital. Exacto, tener las acreditaciones, tener las certificaciones adecuadas. Y también hay otro tema en esta ecuación, que es el mundo corporativo. Y hacer gobierno corporativo, quise decir. El desafío es cómo hago para crear este gobierno corporativo. Y fíjate que dentro de este caos de la pandemia, hay muchas historias en donde la quiebra de las empresas provino de las malas decisiones del grupo familiar, en donde empieza el caos, empiezan los jaloneos, tú tienes, yo tengo, tú no produces, y el punto es que se dan cuenta que la riqueza de la empresa provenía del flujo que entraba a la misma empresa, y a la hora que se cierra la llave, pues se dan cuenta que tienen problemas fiscales, que tienen problemas de pagos, que tienen problemas de flujo, y todo es porque quieren tomar las decisiones de manera unilateral o siguen teniendo un negocio familiar. ¿Cómo entramos al mundo corporativo? Hay ahí varios paradigmas. Me decían, y les platico un poco, un empresario que tiene un negocio muy importante de construcción. Él es un desarrollador. Y me decía, no, o sea, yo voy por la calle y si yo veo un terreno, yo decido y lo compro. Y no me gustaría que tuviera que pedir permiso para hacer eso. ¿Qué le contestarías? Sin duda, la gobernanza ha cambiado. Claro. Antes, como decía, podía ser un tema familiar, o el abuelo era el que tomaba las decisiones de absolutamente todo dentro de la organización.
Hoy en día entendemos la gobernanza como la forma en que se llevan a cabo las operaciones, los negocios dentro de las organizaciones. Y esta gobernanza debe de tener ese gobierno corporativo, debe de tener un consejo. ¿Yo para qué quiero un consejo? Haz de cuenta que yo voy manejando en el coche y de repente traigo ahí mi consejo en el asiento de al lado y choco. Y entonces le digo, oye, consejo, ¿y por qué no me avisaste? Ah, es que no te quería distraer porque venía manejando. No, bueno. No queremos Claro. consejos de esa naturaleza. Nuestros consejos deben de aportar valor, no es algo más que ponemos en la ecuación de gobernanza. Y ahí es donde tenemos a los expertos que nos van a aconsejar precisamente. Y ellos nos podrán abrir puertas y luego nosotros allegarnos de expertos sobre eso que ya estamos hablando. Pongo el ejemplo de economía circular. Algún consejero puede decir, oigan, ¿por qué no empezamos a diseñar estrategia para que nuestra empresa se inserte a la economía circular, donde tiene que interactuar el gobierno, la sociedad y por supuesto la empresa? Pero para ello necesitas un experto que empiece a encontrar estos vínculos, estas Claro, cadenas, ¿no? sí, sí, Y sí, cómo sí. lo podamos hacer. Eso es lo que estamos buscando. Tienen que ser consejos retadores y nosotros debemos de saber escuchar. A veces el consejero te viene a decir precisamente lo que no querías escuchar, pero ahí es donde está la gran oportunidad. Y obedecer. Y obedecer. Entonces, hay que saber escuchar, hay que tener consejos retadores, ¿no? Y estos consejos, después platicar si es una empresa familiar en familia, si es una empresa de un clúster, ¿no? De varios socios, también platicar entre los diferentes intereses, allegarnos de expertos, ¿no? Eso es algo también fundamental, Sí. que nos puedan decir cómo hacer las cosas de la mejor manera, y entonces seguramente tendremos más probabilidades de poder hacerlo bien, porque no nos asegura. Sabemos que los mercados siempre están cambiando, de que siempre hay riesgo, pero todos los empresarios sabemos que hay que minimizar el riesgo. No hay ningún empresario que no arriesgue. Entonces, por supuesto que vamos a arriesgar, pero hay que buscar cómo minimizar los riesgos, cómo hacer las cosas bien y empezar a ver los frutos, de preferencia en el corto y en el mediano plazo. Exacto, porque los consejeros son como esos guías que nos van abriendo brecha de algo que ni siquiera estamos viendo. Tenemos que voltear, tenemos que tener una visión mucho más amplia y desde el lugar de dirección general de una empresa no es posible tener una visión de 360 grados. Por ejemplo, dentro de Imperio Ejecutivo, una de nuestras escritoras, Marianela Santos, ella está enfocada a fondear empresas de capital extranjero a México y ha sido impresionante, proyectos mínimos de 10 millones de dólares. Y ella forma parte de nuestros escritores, de nuestra gente, de nuestros mentores dentro de Imperio Ejecutivo. Y es importante todo lo que ella nos cuenta, ¿no? Desde hacer networking en Silicon Valley hasta dar este paso a una estrategia que enamore a un inversionista extranjero con un plan que fue vigilado por varios consejeros. Y yo creo que esa es la parte de rentabilidad que tampoco estamos viendo, porque los empresarios que no lo tienen a prueba y error y a veces nunca aprenden. Así o sea, siguen equivocándose y nunca aprenden. Oye, y ahora, tratando de aterrizar ya en la vida personal de ti como empresario, de ti como asesor, de ti como estratega, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo vives todo esto? Pues, como lo venimos platicando, yo no lo puedo hacer solo. Incluso te comparto a ti y a tu auditorio que la Facultad de Responsabilidad Social tiene un consejo. Okay. Y muchos de los integrantes de ese consejo son egresados de la misma Facultad de Responsabilidad Ay, Social. ¡qué interesante! Tenemos gente en los bancos, tenemos gente de gobierno, tenemos gente en la industria del acero, del cemento, inmobiliaria. Muy bien. Y ellos son los que nos dicen, porque ellos también, cada quien desde su mercado, está en esta trinchera, en esta lucha diaria,
y son los que nos van recomendando. Entonces, para mí algo fundamental es mi consejo. Dos, Ok. ¿no? Que siempre debe estar, y no sé si es primero o segundo, el apoyo de mis autoridades. La Facultad de Responsabilidad Social para la Universidad de Anáhuac es una facultad de misión, es una facultad de ADN. Aquí se ven reflejados todos los valores que tiene la Universidad de Anáhuac. Somos la única facultad de responsabilidad social en América Latina y el Caribe. Lo sé. Nos hemos tomado muy en serio el tema de la responsabilidad social porque sentimos que es una forma para transformar la sociedad que nos lleve al bien común, que ese es otro gran reto que tenemos como humanidad. Mi equipo de trabajo, yo no soy nadie sin mi equipo de trabajo, yo soy un facilitador de mi equipo de trabajo. Yo siempre me vienen con problemas, me vienen con propuestas. Lo primero que les pregunto es, ¿y cómo te ayudo? Claro. Y los escucho y digo, ok, bueno, pues ahora te voy a decir yo cómo creo. Y entonces empezamos en esta negociación de ir construyendo para transformar la realidad, para transformar estos retos que se conviertan en oportunidades. Y sin duda nuestros alumnos es la razón de ser de esta facultad, es lo que nos quita el sueño todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos el reto de que estas personas no solo van a llegar con su conocimiento de responsabilidad social y sostenibilidad, tienen que ser líderes y tienen que saber negociar, porque se van a enfrentar a finanzas, se van a enfrentar a compra, al departamento jurídico, y todos les van a decir, no, eso no se puede, no, esta empresa no se dedica a eso, no, eso lo va a hacer alguien más. Y ellos saben que lo podemos hacer desde su lugar de trabajo, desde la empresa donde está. Entonces, por un lado tenemos el reto de darles todas las herramientas, todo el conocimiento, todas las competencias, todo ese saber investigar y resolver los problemas que se enfrenten, pero que también que sepan dialogar, que sean buenos negociadores, que sean líderes, que demuestren con resultados. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo y que los resultados hablen de tu trabajo. Sí. Entonces, toda esta mística profesional es lo que tratamos de inyectarle a los estudiantes de la Facultad de Responsabilidad Social en todos los niveles, porque los retos están muy grandes y tienen que ir pues realmente lo mejor preparados posible para poder sortear estos retos y para convertirlos en oportunidades. Exacto, y ahí proporcionarles herramientas que los ayuden a desarrollar habilidades que hoy ya son urgentes en esta nueva realidad que de nueva, pues tú dices, oye, esto ya tiene rato, nada más de que no lo hemos volteado a ver todos, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de liderazgo, hablar de gestión emocional, hablar de educación financiera, o sea, todo es una formación integral. Y hablando de educación financiera, por favor, dame tu opinión. ¿Qué está haciendo la Anáhuac en educación financiera para los alumnos? Nosotros tenemos relación con todas las escuelas y facultades, pero con una donde no nos podemos separar ni un milímetro es con la Facultad de Economía y Negocios. Claro. Y con ella generamos emprendimiento, generamos estrategias, pero también hacemos emprendimiento socialmente responsable y sostenible, ¿no? Entonces, tanto los estudiantes de Economía y Negocios, Finanzas, Contaduría, están en esa visión, como los estudiantes de la Facultad de Responsabilidad Social. Y lo que estamos buscando es precisamente la complementariedad. La educación financiera es algo que hoy en día debemos saber todos absolutamente. ¿Por qué? Porque pues, el mundo hoy en día funciona con dinero. Sí. Por eso yo siempre hablo de estas tres dimensiones. Primero necesitamos un ambiente sano. Sí. Sin un ambiente sano no tenemos nada. Claro. Segundo, una sociedad próspera. Y no hay empresa próspera en sociedad fallida. Entonces viene una buena sociedad y luego viene el factor económico. Es un poco darle la vuelta, porque primero pensamos en el dinero, luego en las personas que van a manejar este dinero, y bueno, el ambiente también nos acompaña. Nosotros hemos visto la importancia del salario emocional y a veces pensamos que podemos motivar más a las personas
dándoles más recursos económicos, ¿no? Ya sea en forma de bonos, de vacaciones, de aumento salarial. Pero también hemos visto que las relaciones interpersonales son parte de ese salario emocional, tener esa mística de trabajo en equipo. Y también hemos visto que la ergonomía y las condiciones ambientales en el lugar de trabajo hacen que las personas estén más a gusto. Tenemos algunas tesis doctorales en ese sentido donde a algunos trabajadores les molestaba la calefacción o el aire acondicionado. Y entonces ellos querían regularlo. Cuando se les permitió regular esta temperatura, fueron más eficientes, se quedaban más tiempo en el trabajo, estaban más gustosos. Lo mismo, por ejemplo, con los productos de limpieza. Si nosotros permitimos que ellos puedan intervenir en los aromas o en estos productos, vemos que no les da alergia, están más a gusto, no tienen que estar rociando con aromas o poniendo aromatizantes, etcétera. Entonces, vemos que la responsabilidad social, la sostenibilidad, nos da un nuevo enfoque, nos permite replantearnos cosas que no vemos desde la visión económica o jurídica o de manejo de personal. Este es un tema transversal que nos ayuda a transformar a nuestras organizaciones desde todos los ángulos. Y la transformación, por supuesto, es a ser líderes en el mercado y a tener más utilidades. Exacto, formar líderes y que tiene que ver con un crecimiento personal también, porque pensamos que liderar es saber del negocio y señoras y señores, se tienen que formar a nivel personal. El desarrollo de competencias intra e interpersonales son fundamentales para poder liderar un equipo de trabajo. Desgraciadamente pensamos que solamente se trata de dirigir áreas de trabajo. Y bien, por favor, vamos a despedirnos de este espacio que la verdad ha sido muy interesante y yo me quedaría aquí contigo 2 días, sin lugar a dudas, pero por favor, despídenos con alguna reflexión que le quieras dar a todos aquellos empresarios que hoy están preocupados por mantener y sostener su negocio. Yo lo que les podría decir es que le den el beneficio de la duda a los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Hay que conocerlos, a veces parecen muy sencillos, pero realmente tienen su grado de complejidad, tienen su grado de profundidad. Hay que darle seguimiento a los ODS. Los ODS no es para que los cumpla solamente el gobierno, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Lo tenemos que hacer todos. Abrámosle la puerta a los ODS, a la sostenibilidad, al diseño para el ambiente, al análisis del ciclo de vida de los productos, a la economía circular. En fin, hay muchas materias que hoy en día nos permiten transformar nuestras organizaciones. Estoy seguro que se van a sentir renovados, van a encontrar nuevas alianzas, van a encontrar, como los alpinistas, aliados en el camino, y con esos aliados van a ir generando fortaleza que les van a permitir seguir creciendo sus organizaciones y, por supuesto, el reto más importante de todos los seres humanos, ser felices. Eso es lo que yo les podría decir desde aquí de la Facultad de Responsabilidad Social. Ser felices, poner al servicio de los demás nuestros talentos, sin lugar a dudas es el desafío más importante de las personas. Muchísimas gracias y seguimos en Inteligencia Financiera GCP. Gracias.